cada una de las tres alternativas como una alternativa propia, genuina, original para el sitio, cada una de ellas, ¿sí? Decíamos que no, no lo veíamos como variantes de una misma propuesta, sino cada propuesta con su identidad propia. Entonces, una forma, como totalidad, como sistema, como síntesis, como concepto, cada una de ellas. Entonces, vayamos a la definición de forma. Esto es de la Real Academia Española y dice configuración externa de algo. El salto están en negrita las definiciones que más nos interesan. La segunda definición es el modo o manera de estar organizado algo, estilo o modo de expresar las ideas. Y por último, molde o recipiente en que se vierte algo para que adquiera la forma de su hueco. Entonces, puede ser tanto el perfil característico de una figura como la disposición superficial de su configuración. La forma es el qué, el diseño es el cómo. La forma es impersonal, el diseño pertenece al diseñador. La forma es considerada el motivo central, el concepto clave del arte y la arquitectura. No significa que se desprecien otros factores imprescindibles como la técnica, la función social o el lugar. Las formas siempre transmiten valores éticos, siempre remiten a los marcos culturales y siempre se refieren a significados. Eso lo dice Josep María Montaner. La forma está siempre unida al espacio, no podemos disociar uno de otro. Se debe en su existencia. El espacio se pone en evidencia con la forma y la forma no es sin el espacio. La forma no existe como tal sin el espacio que la contiene. La problemática forma-espacio que encontramos en la tridimensión tiene en la bidimensión su correspondencia con el par figura-fondo. Lo que en 3D es forma-espacio, en 2D es figura-fondo. Tomaremos el par forma-espacio como una unidad en perfecta armonía. Entonces, siempre que hablemos de forma, obviamente que estamos hablando también de espacio. Los componentes. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y esto tiene que ver en realidad con láminas de presentación del año pasado exactamente, de Camila Toledo, y que hace referencia o hace mención precisamente de la parte previa que fue justamente el análisis del sitio, el entorno y el contexto. Estas láminas, acá hay 6 láminas, para que se den una idea. En estas 6 láminas vemos diferentes tipos de análisis, con una gráfica muy interesante. En esta otra lámina, esta sí ya es una sola lámina, vemos lo que es la flecha del tiempo, el aspecto temporal, y obviamente que se empiezan a desprender partes de historia, partes de significados que vamos encontrando en la huella de lo que estamos analizando. En este caso, la compañera detectó sobre el problema el año pasado tres etapas, 3 instancias temporales, que era la etapa QOM, la etapa del ferrocarril y la etapa del algodón, que la describe correctamente, perdón, 4 etapas, la etapa de la chimenea, de las cuales obviamente que la chimenea era un factor importante y fue motivador para lo que después fue el trabajo. Dentro de las lógicas configurativas, vamos a empezar a ver esta cuestión de la preforma, y tiene que ver con pensar, sentir, hacer forma en la ciudad a través de la arquitectura. El año pasado, nuestro terreno es este que está seleccionado en rojo. Podemos determinar los bordes, lo que es privado respecto a lo que es público. Podemos transformarlo de la foto aérea al gráfico, al plano en 2 dimensiones, pero que siempre trataremos de representar las 3 dimensiones. Siempre tenemos que tener en vista las 3 dimensiones. El área de intervención,
sobre el cual vamos a diseñar. Fíjense, en este sentido, que lo que aparece en línea de puntos era precisamente el patio urbano, pero fíjense que el área de intervención se discurre por todo el espacio público y choca, sus límites tienen que ver con el espacio privado. Entonces, de esta manera, esa es nuestra plantilla sobre la cual vamos a trabajar. Obviamente que este ejemplo es sobre el trabajo del año pasado, ¿no? Ese es el área a intervenir. Fíjense que no es solamente la medida del terreno, sino que traspasamos por todo el espacio público. No invadimos el espacio privado, y que hoy surgió justamente la pregunta con respecto al techo. Los techos aparecen en el espacio lindero, que obviamente que ahí no vamos a intervenir, pero sí vamos a intervenir en todo lo que es el espacio público. ¿Qué es el espacio público? Calles, veredas, plazas, plazoletas, que por ahí en los otros grupos, en varios grupos estuvo saliendo, el sistema de espacios verdes, bueno, cómo se estructuran. Entonces, esa plancheta, esa va a ser nuestra zona de intervención. La preforma es el lineamiento, trazado generatriz o preforma, eso decía Bernard Schumi, sobre el cual todas las ideas y conceptos se agrupan. ¿eh? Ideas y conceptos se agrupan. En este caso, obviamente que a raíz del trabajo del año pasado y sobre el terreno del año pasado, podemos tirar, en este caso todavía no se habló de lógicas formales, pero ya en las próximas clases vamos a hablar. Pero fíjense que a través de lógicas curvas, libres, se pueden trazar. ¿Qué se trazan? Flujos, relaciones, se trazan vínculos, se trazan articulaciones, se empieza a plasmar a través de mapeo lo que necesitamos demostrar, dónde va la gente, de dónde a dónde, cómo utiliza el espacio, y fíjense que se pueden determinar a través de esas líneas, de ese mapeo, se pueden determinar manchas. Esas manchas nos van a servir, eso es preforma, donde cada mancha significa algo y la superposición de cada una de ellas, obviamente que nos arroja definiciones y nos lleva a pensar cómo se inserta el programa y cuáles son las relaciones que necesita el programa establecer con el entorno. Entonces aparece, bueno, esa es una instancia, pero fíjense, vuelvo para atrás, esta es una instancia. Pero fíjense que también sobre las mismas líneas generatrices, no sé si recuerdan el año pasado en Morfología 1, que se hablaba de tanto las formas, las superficies, como los volúmenes, tienen líneas directrices y líneas generatrices. ¿Sí? Bueno, esas líneas hoy y obviamente son líneas, como dijimos anteriormente, son líneas en el espacio. No es bidimensional lo que estamos haciendo. ¿sí? Más allá de que la gráfica sea bidimensional. Pero tratamos de representar el espacio a través de estas líneas que nos van generando relaciones. Fíjense que la propuesta de mancha, la propuesta de preforma anterior, tenía que ver con las curvas. Esta tiene que ver con las rectas, diferentes tipos de superficie. Esta también tiene que ver con las rectas, pero es otro esquema totalmente distinto. Este también tiene que ver con las rectas, pero no tiene que ver con ni uno de los dos anteriores. Es decir, si pasamos en limpio, es el 1, el 2 y el 3. Y donde cada superficie corresponde seguramente a alguna actividad dentro de las que definimos hoy, y cada una de las líneas o de las flechas corresponden a las relaciones que establecemos con el entorno. Exactamente. Y esas superficies que están construidas como es desde la construcción del lugar, desde la identificación, se supone que contendrán las acciones de nuestro programa. Por eso planteábamos conceptualizar el hecho de
de lograr un concepto a través de todos estos elementos que vamos captando, perdón, del entorno, proponer relaciones y pautas, ¿sí? En relación al entorno y al contexto. Y obviamente que las tres propuestas debemos plasmarlas junto, obviamente que con todo el fundamento sobre el cual llegamos a estas propuestas. Acá están solamente representadas las rectas, pero podrían estar representadas las curvas, pero son preformas, son formas germinales, son, bueno, ahí dice, el estudio de la forma es parte de la discusión permanente sobre la arquitectura y la ciudad, tanto desde la reflexión teórica como desde la enseñanza disciplinar o la práctica profesional. Es decir, vamos plasmando, fíjense que las tres tienen un posicionamiento diferente y un relacionamiento diferente con respecto al entorno, ¿sí? Y un posicionamiento diferente con respecto al contexto también. No conocemos mucho sobre este terreno en particular, lo estamos mostrando muy por arriba, pero lo que pretendemos a lo que lleguen es a proponer esta forma germinal y, como decíamos, una forma, cada una de estas que sea auténtica, que sea genuina. Incluso fíjense que a lo mejor si comparamos el ejemplo 1, la alternativa 1 con la alternativa 3, vamos a ver que hasta la distribución de la superficie es distinta, ¿sí? La distribución de esa mancha que tiene que ver desde la superficie 1 a la 3, fíjense que se va dando de distintas maneras. En la última parte como una gran superficie vinculada al entorno. En la alternativa 2 se va dando como más disgregada, está más separada, ¿sí? Evidentemente la toma de posición significa que hay una separación de esas actividades y en el otro caso hay una superposición de esas actividades. Hay una de las alternativas donde vemos más relación con el entorno hacia determinados lugares y otras hacia otros lugares. Las alternativas, como decía Alberto recién, tienen que ver con opciones distintas, ¿sí? No con la misma alternativa, con la misma opción, con distinto modo de graficación, sino con distintas alternativas que después vamos a evaluar cuál nos parece que tiene más que ver con lo que necesitamos o con lo que responde mejor al lugar. Eso es lo distinto que decía cuando mostraba. Fíjense que una tiene una relación hacia un sector, otra hacia el sector opuesto, a la estética a simple vista como que parecían iguales, pero en realidad todas tienen una búsqueda diferente. ¿Cuál de estas alternativas es la mejor? Bueno, acá estamos viendo demasiado abstracto, no estamos conociendo muy bien la problemática, entonces, bueno, uno no sabría muy bien qué responder, digamos, como una pregunta retórica y que no tiene respuesta porque no estamos conociendo el problema. Pero la verdad es que cada una encierra o propone situaciones diferentes. La número 1 con la parte de abajo, la número 3 con la parte de arriba. La número 2 es como que empieza a plantear distintas situaciones con el resto del entorno, como no está tan focalizado, es más, está más disgregado, y son alternativas o situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y fíjense esto que decía Alberto, de cómo esta forma trasciende las fronteras del límite administrativo del que hablamos. El límite del terreno es esto que vemos, esta forma que vemos gris por debajo de los gráficos y cómo la preforma que estamos diseñando trasciende esas fronteras con las relaciones que se van estableciendo con los equipamientos, con las calles, con el resto de los espacios públicos. Con los vacíos, ¿no? Con los espacios verdes, que en realidad cada una de las propuestas eh, relaciona ciertos aspectos y no relaciona ciertos otros aspectos. Entonces, todos esos elementos son los que tenemos que empezar a tirar y a barajar para ver cuál de todas las alternativas o todas las propuestas resuelven mejor la situación. Estas alternativas nos tienen que ayudar a pensar.
¿sí? Nos tienen que ayudar a pensar cuáles son las distintas posibilidades y cuál es la posibilidad más acertada a la realidad local y a nuestras, diría Norbert Schulz, a nuestras aspiraciones como diseñadores, ¿no? A qué dónde llegar, a cuál es el objetivo. Bueno, Belén, lo que nos llamó la atención es que no fue al sitio, no conocía presencialmente, dijo que hizo investigación por internet, pero lo que ella nos contó verbalmente, oralmente, estaba muy estructurado, digamos, con lo que ella mostraba, ¿sí? Y lo que nos entusiasmó mucho desde la portada, así que pudimos detectarlo automáticamente y nos gustó la manera en que estaba mostrada desde una vista general de localización y esto que dice síntesis de relaciones, o sea, al entender ese sitio como conformado con esta mancha verde que tiene que ver con el río, con el paisaje del río Tragadero, de todo lo que sucede en ese borde urbano, que es la retaguardia actualmente del pueblo, pero antiguamente fue el frente. O sea, antiguamente la relación que tenía Colonia Benítez con Resistencia se daba a través del Camino Viejo, atravesando el río Tragadero. O sea que en este punto, no sé si ven mi cursor, si el Camino Viejo tenía uso actualmente, y sí, tiene mucho uso, porque tiene dos salidas, digamos, dos accesos. Una es a partir de la avenida Sarmiento o de la avenida Sabín, se va de largo a través de la ruta hasta la Defensa, ¿sí? Y de ahí se puede enganchar con el Camino Viejo. O bien tomar el Camino Viejo a la altura de los silos, digamos, en la ruta que sale directo. Entonces, pero el Camino Viejo era el antiguo acceso, por eso está directamente relacionado con lo que es nuestro sitio. ¿Por qué? Porque engancha con la calle histórica, donde están todos los edificios históricos que nos habló Belén, nos explicó muy bien, que es el eje patrimonial, que tiene que ver con los naranjitos, que tiene que ver con ese edificio abandonado que vemos todavía en pie, muy significativo, y frente al sitio existían hasta hace unos años unos cimientos que la gente fue desmantelando y llevando los ladrillos para su propiedad, digamos. Pero ahí, en ese monte, había algo en ruina, que es uno de los dos ejes cartesianos que divide al pueblo en cruz, ¿sí? Entonces, con este manchón verde, insisto, ella materializaba esa noción, esa región, y con el manchón gris materializaba la región que tiene que ver con la trama urbana, ¿sí? Entonces ella distinguió esas dos líneas que quedan en la interfase, digamos, de lo urbano y lo paisajístico, como un gradiente. Entonces esas dos líneas empiezan a tener ya forma, ¿sí? Y después nos hablaba de una red de espacios verdes, entonces quedó ese interior urbano, con trama urbana, rodeada de toda una región, una que ya mencionamos que está cerca del río, y la otra que está del otro lado de esa trama urbana, afianzada con la reserva y el parque nacional, la reserva educativa, el INTA, toda esa parte de experimentación que en algún momento, en alguna época, fue muy pujante para el pueblo, ¿sí? Pero que con los avatares de diferentes épocas, diferentes políticas, eso fue en decadencia, ¿sí? Así que, pero si uno mira, es un pueblito muy pintoresco que tiene a vivir otra cosa que ya no se encuentra en la ciudad de Resistencia, lo hace muy atractivo, y eventualmente se ve potencial. Sí, agrego un aspecto ahí de lo que hablaba Belén hoy a la tarde también, y es que ella es como que identificó que este lugar de patio urbano tiene mucha importancia respecto a la ubicación con respecto al tema de la red, precisamente de espacios verdes. Eso hablaba ella y que identificó a través de justamente del análisis. Lo que yo rescato también de este trabajo es un poco la organización, primero la representación y por otro lado, bueno, el compromiso que hablábamos hoy en la primera parte del día de hoy,
el compromiso que hay que tener cuando uno realiza este trabajo, o un trabajo de diseño, ¿sí? Y por otra parte, el compromiso también al comunicarlo, ¿sí? En la representación. Fíjense que aparece un orden, una organización, y verdaderamente están analizados diferentes aspectos. Está la red de espacios verdes, ejes culturales, la parte residencial, la parte comercial, e incluso para uno que lo está haciendo, para el diseñador, el hecho de superponerlos en determinada manera, en determinado momento, a todos estos aspectos que se van analizando, también es un elemento que nos arroja más información. Fíjense que, bueno, así como decía Belén, que se dio cuenta, y fíjense ahí donde está la manito, lleva la manito a donde dice sitio. Fíjense que en esa red de espacios verdes, donde está la manito, qué relaciones empiezan a aparecer cuando uno mira, cuando se separa del sitio, porque nosotros estamos diciendo, bueno, vamos al sitio, bueno, desde el punto de vista peatonal vamos a extraer mucha información. Pero fíjense que también nos separamos, vemos lo macro y vemos nuestro sitio en relación al resto, ¿sí? A la red de espacios verdes, y empieza a tener otro tipo de importancia, y que tiene que ver con una importancia también programática, porque si estamos hablando de una red de espacios verdes, quiere decir de que una red tiene relaciones que vinculan los diferentes espacios de la ciudad, cada uno con un carácter diferente. Entonces, ¿cuál será el carácter que tiene nuestro sitio? Entonces, fíjense cómo esos datos empiezan a influirnos en el programa, querramos o no querramos, ¿está? Sabemos que forma parte, y una parte importante de ese damero que se formó y ese punto estratégico, y que precisamente va a tener un carácter, ¿sí? Va a tener un rol dentro de esa red de espacios verdes. Y así en todo, en la parte cultural, en la parte administrativa, residencial, etc. También habló de las viviendas, de la característica de lo construido, llegando a lo natural, y bueno, el valor que tiene el espíritu, digamos, del lugar, ¿sí? Lo relacionamos con, dice, la fusión de las dos realidades, lo construido y lo natural, y llegando a la natural, expone, digamos, el valor de lo natural a partir de sus elementos característicos, el eje del río, la fauna y flora, el predominio del verde, el avance del verde llegando al eje natural. Acá con estas tres imágenes, tres secciones que hablan de el eje, esta imagen, que es la escuela primaria, un local, uno de los primeros locales comerciales, y la bajada hacia el río. ¿Sí? La calle asfaltada es alta, tendrá 2 metros fácil ese terraplén, digamos, de diferencia entre en la parte más baja y más alta. Hasta ahí llega el agua, en épocas extraordinarias de creciente, y se va adentrando por ese eje patrimonial hasta llegar al sitio. ¿Sí? Ahí ya es todo verde, con árboles como ahí se ve una tipa, se ven timbó, se ven otros árboles característicos, que no me acuerdo si en este trabajo o en el otro que vimos, estaban representados. Y acá ya esas líneas de tensión, hablábamos de la zona del clima, del microclima que hay en el sector, y acá le sugerimos que incorpore más elementos del entorno, ¿sí? Más elementos como mojones, edificios históricos que hay alrededor, y que se salgan un poco del foco. ¿Cómo empiezan a aparecer? Ahí también preforma, si bien más relacionada con el trabajo, con el segundo trabajo que tiene que ver con el parque urbano, pero ya empiezan a haber manchas o relaciones en superficie, ¿sí? Porque empieza a haber alguna necesidad. Y yendo al sitio del patio urbano, fíjense que es tan importante las zonas con árboles como las zonas que no tienen árboles y donde entra el sol, porque cada una de esas zonas prioriza ciertas acciones, ciertas actividades que se pueden realizar.
Sí, sí, y es un buen ejemplo para el resto, para que vean cuál es el parámetro, siempre hacia arriba, ¿no?